Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Hoy es lunes, día 26 del mes de agosto del año 2024, donde estamos hoy conmemorando la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet. Así que la lectura correspondiente al día de hoy comenzamos con la primera, esperando que sea de gran bendición para todos los que nos están escuchando. Y esta está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Pablo, Silvano y Timoteo, a los tesalonicenses que forman la iglesia de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, le deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es deber nuestro dar continuas gracias a Dios por ustedes, hermanos. Y es justo, pues su fe crece vigorosamente y su amor de cada uno por todos y de todos por cada uno sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, viendo que su fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostiene. Así se pone a la vista de justa sentencia de Dios, que pretende concederle su reino, por lo cual bien que padecen. Nuestro Dios le concederá dignos de su devoción, para que con su fuerza les permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe, para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 95, versículo del 1 al 5. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor y bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. El Evangelio está tomado según San Mateo, capítulo 23, versículo del 13 al 22. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego, el doble que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? También digan: jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él,
Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando acabamos de leer esta lectura tomada del Evangelio de San Mateo capítulo 23, y vemos cómo Jesús le habla a los escribas y fariseos de aquel tiempo, y le llama hipócritas, porque trataban de cerrar a los hombres el camino que llevaba a la salvación, a ganarse el reino de los cielos. Pero sin embargo, si Jesús pudiese hablarnos en persona visible hoy día, también nos diría lo mismo, o yo creo que quizá peor todavía. Es decir, ¿cuántos líderes religiosos dicen que al creerse tan grande, con tanto poderío, pretenden aplastar y obstaculizar el camino de los demás y alejándolo de la fe, tomando medidas arbitrarias, menospreciándolo, su trabajo en sí, es decir, no permitiéndole ninguna participación, no tomando en cuenta sus planes, no escuchándolo? Solamente son algunos de los ejemplos, hay tantos más, pero no solo los líderes religiosos son hipócritas, como le llamó Jesús, sino que también, y nosotros, nuestros grupos en la iglesia, nuestro trabajo, o en la política, o en los juzgados, en las escuelas, quizás nuestra propia familia en general, es decir, en toda la sociedad, lo que cierran a los hombres, dice Jesús, el reino de los cielos, hablándole a lo que cierran a los hombres, el reino de los cielos, el nivel de su salvación. Aquellos, por ejemplo, que con sus malos ejemplos apartan del camino a muchos. Aquellos que presentan a Dios como si fuera un Dios vengativo, y no como un Dios de misericordia y compasión. O aquellos que malinterpretan inclusive la palabra de Dios para sacar provecho. Son aquellos que cierran el camino de la salvación. Entonces también Jesús sigue diciendo, hay aquellos los que ganan un prosélito, aquellos. ¿Y quiénes eran aquellos? Eran sencillamente, hablando de los escribas y los fariseos, que adquirían un bando para sacar ventaja, para hacerlo a los otros hijos es decir, de condenación, como su propio mandato, por así decirlo. Aquellos que maltrataban a los demás bajo su liderazgo, de creerse tan grande, creerse que tenía una gran jerarquía. Y Jesús sigue diciendo, y aquello también, aquellos que viven haciendo juramento, así sí, yo juro ante Dios, yo juro ante el altar, yo juro. ¿Y qué dice, sin embargo, en Mateo 5:37? Jesús dice, nos dice a nosotros que no juremos, que nuestro lenguaje sea sí cuando es sí y no cuando sea no. Dios anda buscando verdaderos adoradores. No que tengas que jurar, sino que tu palabra tenga plomo. Que sencillamente ante la presencia de Dios es que nosotros le vamos a dar, es decir, Él lo sabe todo. Él lo puede todo, Él lo ve todo. No necesitamos mentirle a Dios porque estaríamos engañándonos nosotros mismos. Dios es un Dios de amor. Vamos nosotros a tratar
de trabajar unánime los unos con los otros. Hoy como dije al principio, conmemoramos el día de Santa Teresa de Jesús Cornell. Esta mujer es tremenda inspiradora, tremenda, porque ella sencillamente es la patrona de la ancianidad, es decir, de los ancianos. Ella en sí era una religiosa española que nació un 9 de enero de 1843. Mas, sin embargo, ya para el año 1873, fundó la primera congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos. Y es increíble cómo dedicó su vida por completo al servicio de los ancianos, de aquellos que estaban abandonados, de aquellos que estaban tristes, de aquellos que estaban solitarios, de aquellos que los mismos familiares lo habían rechazado. Y aquella mujer se dedicó al servicio de esos ancianos. Ella aprendió de los terciarios carmelitas la devoción a la Virgen, y aprendió también de las Clarisas el amor a los pobres. Aprendió de San Ignacio ese ardiente deseo de identificar sus sentimientos con la voluntad divina a través del ejercicio de San Ignacio. Fue una mujer que sencillamente cuando murió en el año 1897 dejó 103 asilos en España y América. ¡Qué valentía! Te lo digo yo, que una valiente, una guerrera, porque el Señor en una ocasión me pidió a mí que formara una fundación para ancianos. Esto me cae bastante a mí, porque sé de lo que te estoy hablando. Entonces, yo le dije, Señor, pero si yo no trabajo. Pero gracias a Dios, que un minuto después le dije, pero está bien, Señor. Si tú lo dices, yo lo haré. Y me puse a formarla. En mi país, allá en República Dominicana, se formó. Esta es una fundación que no tiene ayuda del gobierno de allá, no. Tampoco del gobierno de aquí de Estados Unidos, donde yo vivo, no. Pero sencillamente habemos un grupo de personas que nos dedicamos de una u otra manera a conseguir alimentos, silla de ruedas, cama, pampa, de todas esas medicinas, inclusive algunos sobrecitos con dinero para llevarle a aquellos más necesitados, aquellos ancianos que están olvidados, aquellos ancianos que aún su propia familia lo han olvidado, que están enfermos, que ya no tienen la fuerza necesaria para seguir hacia adelante. Y en cada ocasión que voy, distribuyo alimentos y necesidades a esos ancianos de diferentes partes del país. La oficina está centrada en Santiago, pero yo he estado desde Constanza, en Azua, en Puerto Plata, en La Vega, en Santo Domingo, hemos estado en Dajabón, hemos estado por todos lados, llevando allí donde hay una necesidad y se nos dice, allá llegamos. Es impresionante que hemos llevado desde 18 cajas hasta 38 cajas. No me pregunte cómo lo he hecho, porque ni siquiera yo lo sé. Solo sé que la mano de Dios ha estado ahí en grande y sigue estando en grande, porque necesitamos hombres y mujeres valientes, decididos, que quieran trabajar por aquellos ancianos, que quieran trabajar o por la humanidad necesitada. No tiene que ser exclusivamente de los ancianos, hay los niños, hay aquellos que están en vicio, hay muchas afinidades para trabajar y hay tanto tiempo que tú estás malgastando. Únete a una fundación, ayuda, da la mano, Cuando tú das la mano a alguien, Dios te bendice hacia atrás, en miles de bendiciones llegan a ti, llegan a tu hogar, a tu familia.
Tiene que seguir la obra. Dios quiere que continuemos con la obra. Por eso vamos a copiar de Santa Teresa de Jesús Cornell, una mujer, una que hizo tanto. Nosotros, si nos unimos, podemos hacer mucho más. Sencillamente que Dios te dé ese amor, esa habilidad para tú siempre extender la mano al necesitado sin que te lo pida. Mira la necesidad y llega hasta allí. Y te garantizo que el Dios de la misericordia estará siempre contigo para la gloria de su nombre. Amén.